miss the family I used to have. I miss the family I used to have. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Joan Steven García Prieto, estudiante de fisioterapia de primer semestre, perteneciente al grupo de Química General, grupo A. El día de hoy les vengo a traer el balanceo de ecuaciones. Esto es un mecanismo mediante el cual consiste en equilibrar los reactivos y productos, los cuales en este ejemplo, como se puede ver, vendrían siendo los reactivos, los que están aquí a la mano izquierda, los cuales siempre se dan, y los productos que están a mano derecha. ¿En qué consiste? Al momento de balancear esto o equilibrar, siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Ver las dos sustancias en cada lado, por lo menos aquí podríamos facilitar separando las sustancias que hay a derecha e izquierda. Contando siempre teniendo en cuenta que al momento de tenerlo aquí, por lo menos a este lado, en el perteneciente tenemos en los reactivos un solo hidrógeno y un solo oxígeno, por lo cual en esto no se encuentra balanceado, ya que a este lado tenemos en los productos tenemos dos hidrógenos y un solo oxígeno. Para balancear esto tendríamos que tendremos diferentes modos, serían tanto como el de tanteo, el método algebraico y el redox. El día de hoy vengo a trabajar mediante tanteo, lo cual sería colocarle un coeficiente al lado izquierdo del producto, lo cual vendría siendo tipo así, lo cual viene trabajando sería 2H, lo cual cambiaría esto poniéndolo como dos hidrógenos y teniendo un oxígeno, lo cual vendría siendo el cual estaría ya balanceado. Veamos otro ejemplo. Al momento de tener este ejemplo, podemos trabajar otro tipo de ejemplos, por lo menos aquí, este es N2H3. Pasando a los restos, siendo los reactivos, pasando a otro lado, los cuales serían, estos serían los productos. En este momento tendríamos que pasar a la separación de estas cosas, los cuales en este momento aquí me equivoqué, un momento por favor. Tendríamos que pasar a separar cada uno, teniendo en cuenta que aquí tenemos dos átomos de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno, lo cual perteneciente a los productos tenemos una sola de nitrógeno y dos de oxígeno, dos de hidrógeno, perdón, y tres de hidrógeno. Al momento de ver esto, teniendo en cuenta los errores, aquí para el método de balanceo tendríamos que colocar coeficientes en la parte derecha con los productos. Para tener esto en cuenta tendríamos que hacer lo siguiente: un número que multiplicado por el multiplicado me dé 2, lo cual sería el 2. Entonces al momento de poner esto tendríamos 2N, o sea tendríamos los átomos de nitrógeno. Pero como lo pusimos aquí y no hay ningún signo que lo separe el uno del otro, también pasaría a multiplicar este exponente, lo cual tendríamos 6 átomos de hidrógeno, lo cual no nos sirve en este momento, ya que todavía sigue desbalanceada. Para esto tendríamos que agregarle un número aquí a la izquierda a este coeficiente de los reactivos para que multiplicado por este 2 me dé 6, lo cual pasaría a ser el 3. Al momento de colocar este 3, pasaría a balancear la ecuación teniendo 6 átomos de hidrógeno, lo cual ya estaría balanceado. Por lo cual, este método es muy fácil, no es fácil, pero es exhaustivo, y al momento de mecanizar los mecanismos, las actividades, podremos realizarlo muy fácilmente. Estos, mediante otros procesos, también se pueden realizar, lo cual sería el redox y el algebraico, pero lo más normal o lo siempre realizado. I miss the family I used to have. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Sergio Andrés Gutiérrez Correa. Vengo a hablarles sobre el método de balance de ecuaciones por tanteo y hacer los ejercicios. Espero pues despejen sus dudas y cualquier inquietud, mi compañero también les va a resolver los ejercicios para pues evitar las dudas o que tienen que hacer. Hay que tener algo claro para el método de ecuaciones por tanteo, y es que primero tenemos que balancear las ecuaciones que
son primero los metales, luego los no metales, luego los hidrógenos y por último los oxígenos. Entonces aquí podemos ver que tenemos ya ubicada una tabla o un pequeño esquema donde vamos a hallar el control del tanteo para pues no tener errores o pues para más claridad. Empezamos por el hierro. Como pueden ver, acá tenemos un hierro y acá tenemos otro hierro, por lo que quiere decir que ya está balanceada la ecuación. Pasamos al cloro, el hidrógeno. Acá tenemos dos hidrógenos y acá tenemos uno. Como pueden ver, está balanceada. Para que quede balanceada, colocamos dos hidrógenos y dos hidrógenos, entonces ya queda balanceada. Estos mismos dos hidrógenos nos sirven para el cloro. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos cloros y acá dos cloros. Por lo tanto, podemos dar por concluido que esta ecuación ya nos quedó balanceada. Bueno, acá tenemos otro ejercicio y ya tenemos organizada la tabla en el cual tenemos el aluminio, el cromo y el oxígeno. En este caso colocamos el oxígeno arriba pues porque no tenemos hidrógenos. Entonces, aquí vemos que tenemos dos de aluminio a cada uno. Por lo tanto, pues para que nos quede balanceada la ecuación tenemos que colocarle dos de aluminio acá y dos de aluminio acá. Ya está bien balanceado por ese lado. Tenemos dos de cromo acá, pero acá tenemos solo un cromo. Entonces, 2 y 1 no nos da. Para que nos dé, tenemos que colocarle un 2 para que nos quede balanceada la ecuación. Por último tenemos el oxígeno. El oxígeno vemos que tenemos 3 oxígenos acá y 3 oxígenos acá. Por lo tanto, podemos concluir que esta ecuación ya está balanceada por el método de tanteo. Espero que haya quedado muy claro y hayan esperado sus dudas y muchas gracias. I miss the family I used to have. Hola, mucho gusto, soy Andy Milena Hernández Anaya, estudiante de bacteriología y laboratorio clínico. Hoy les voy a enseñar cómo balancear una reacción por medio del método de ion y electrón. En este caso lo voy a hacer por medio ácido. ¿Cómo lo podemos saber? Por esto de aquí. Bueno, lo primero que debemos hacer es colocar el número de oxidación de cada elemento en cada molécula. Sabemos que el oxígeno trabaja con un estado de oxidación de -2. El serio sería entonces un +4. ¿Cómo lo sabemos? Porque la molécula tiene que dar igual a 0. Entonces 2 por -2 va a dar -4. Aquí se entiende que hay un 1 y un número que al restarle 4 de 0 sería un +4. Entonces 1 más 4, 1 por +4 sería +4 y +4 por -4 daría 0. El yodo sería -1, el potasio +1, el cloro -1, el hidrógeno trabaja con +1, el cloro, aquí sería -1, aquí sería +3, cloro -1, potasio +1. El yodo aquí está libre, entonces se le coloca un 0. El oxígeno -2, hidrógeno +1. Lo que sigue es identificar qué elementos del reactivo cambiaron su estado de oxidación en el producto. Podemos observar que el serio aquí trabaja con +4, en el producto tiene +3, entonces lo colocamos acá abajo. Hacemos unas semirreacciones. Se le coloca con el oxígeno y el serio acá +3. Nos podemos dar cuenta que el yodo también cambió su estado de oxidación. Aquí tiene -1 y acá tiene 0. También lo colocamos. Lo siguiente es que aquí tenemos oxígeno, pero acá en el producto no lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es que al producto le sumamos por cada átomo de oxígeno le sumamos una molécula de agua. Como tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces al producto le sumamos
2 moléculas de agua, 2H, 2O. Acá en esta semireacción no tenemos presencia de oxígeno, entonces no le colocamos. Lo que nos damos cuenta ahora es que acá tenemos presencia de hidrógeno y en el reactivo no lo tenemos. Lo que debemos hacer es balancearla ahora. Tenemos 4 de hidrógeno, 2 por 2, 4, entonces acá le sumamos 4 de hidrógeno, 4 iones de hidrógeno, H más, ¿verdad? Y ahora nos fijamos en las cargas. Aquí el serio tiene más 4 y acá tiene más 3. Para que esto aquí quede como más 3, habría que sumarle un electrón, para que así al sumar este electrón con esta carga de más 3 y ya quedó balanceada. En este caso, la segunda semireacción tenemos 2 de yodo, acá solamente tenemos 1, entonces para balancearlo colocamos un 2. En el caso de la carga sería aquí 2 por menos 1, nos da menos 2. Y acá tenemos un 0, entonces lo que faltaría es sumarle 2 electrones. Bueno, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos un electrón, acá tenemos 2 electrones. Lo que tenemos que hacer es a cada ecuación, a cada semireacción, se va a multiplicar por el número de electrones que tiene la otra semireacción. En el primer caso, como aquí en la segunda semireacción hay 2 electrones, la primera semireacción se le multiplica el 2. Y en la segunda semireacción, como aquí hay un solo electrón, se multiplica por 1. Todo lo que está dentro de esta semireacción se multiplica por 2. Quedaría de la siguiente forma: 2 por E, 2E, más 2 por 4 de hidrógeno, serían 8 de hidrógeno con carga positiva, más 2 por esta molécula sería 2, 2 por este serio, 2 serio, más 2 por las moléculas de agua, que sería 2 por 2 serían 4, y pues la segunda quedaría igual porque como lo estamos multiplicando por 1, quedaría igual. Lo siguiente que debemos hacer es cancelar los electrones que tenemos en las dos semireacciones. Aquí tenemos este, lo cancelamos, y acá también lo tenemos. Lo siguiente es que los reactivos de cada semireacción se suman y los productos de cada semireacción también se suman. Los unimos. 8 de hidrógeno positivo más 2 de esta molécula más 2 de yodo, 2 de cerio, más 4 de agua, más esta de yodo. Ahora, nos fijamos en el número de moles de los que están aquí con la reacción de acá arriba para poderla balancear. Tenemos aquí que hay 8 hidrógenos, acá solamente hay 1, entonces colocaríamos 8. Tenemos 2 de esta molécula, acá solamente hay 1, entonces colocamos el 2 acá. Con el caso del yodo, el yodo acá hay 2, pero acá solamente hay 1, entonces se coloca el 2. Los reactivos de esta ecuación con los reactivos de esta ecuación se balancean, y los productos de esta ecuación con esta de aquí. En este caso tenemos 2 de cerio, acá solamente tenemos 1, se coloca el 2. Tenemos 4 de agua, acá también tenemos 1, entonces le coloca el 4. En el caso del yodo, pues tenemos 2. Ahora nos fijamos para ver si la reacción como tal está balanceada. 2 de cerio
2 de cerio. 2 de potasio, aquí potasio le falta, le colocamos el 2. 2 de yodo, 8 de hidrógeno, 8 de hidrógeno porque 4 por 2, 8. Ahora vamos con los oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos. Aquí tenemos también 4 oxígenos en el producto y faltaría el cloro, que aquí hay 8 del cloro y 2 por 3, 6. Y acá vería 2 por 1, 2 y 6 más 2, 8. Con esto finalizamos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. I miss the family I used to have. Buenos días, profesor. Mi nombre es Lice Tatiana Jaime Villamizar y el día de hoy les vengo a explicar balanceo ion-electrón por medio básico. Cuando tengamos un ejercicio y lo queramos resolver por el medio básico, nos tenemos que fijar si contiene la partícula de hidróxido. Si la contiene, sí lo podemos realizar. Como siguiente medida tenemos que tener en cuenta el número de oxidación de cada elemento. Por ejemplo, acá el plomo tiene más 4, lo que sufre una reducción en esta parte a más 2. Y acá el antimonio tiene 0 y acá obtiene 3. Es una función redox. Se reduce y se oxida. Como siguiente paso hacemos el semibalanceo de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos plomo y aquí tenemos plomo. No hay ningún problema. Pero si observamos, aquí hay 2 partículas de oxígeno y aquí solo una. Por lo cual debemos agregar otra partícula para que esté balanceado. Pero ¿cómo lo agregamos? Lo agregamos en fórmula de agua, pero no donde hace falta, sino donde sobra. Y para igualarlo, lo que hacemos es que agregamos partículas de OH, como tantas sean necesarias para igualarlo, y con carga negativa. Tenemos el siguiente elemento, el antimonio. ¿Qué sucede con este? Tiene una carga iónica, por lo cual este se puede asociar más fácilmente con un metal, que sería la carga positiva, y el oxígeno, que sería la carga negativa. Bien, acá tenemos solo el antimonio, por lo que quiere decir que le hacen falta las 2 partículas de oxígeno. Por lo cual agregamos en partículas de agua, como les decía, y como acá sería 2 por 2, 4, entonces agregamos 4 partículas de OH. Ahora nos damos cuenta que no están balanceadas las cargas electronegativas. Por ejemplo, acá tenemos una carga negativa, pero acá no había. Entonces 2 por 1, 2. Nos dice que hay 2 cargas electronegativas, entonces tenemos que añadir aquí 2 electrones. Acá nos observamos que hay 4 cargas. Entonces, como acá tenemos una, solo añadimos 3. Para que esto sea equivalente, tenemos que multiplicar este 3 por el primer ejercicio que tenemos acá y el 2 por el segundo. Una vez lo multiplicamos, escribimos el resultado. Este vendría siendo el resultado de la primera multiplicación y este el de la segunda. Cuando tenemos los resultados, procedimos a sumarlos y escribimos su resultado en esta parte. El resultado de estas primeras partes antes de la flecha se coloca acá y después de la flecha se coloca acá. Como podemos observar, algunos elementos se repiten. Por ejemplo, estos 6 electrones se repiten con estos 6 electrones, lo que quiere decir que podemos cancelarlos. Y algunas partículas que son iguales pero no tienen el mismo número, como por ejemplo, aquí hay 8 OHs y acá tenemos 6 OHs. Quiere decir que quedan 2 OHs en el lugar donde habían más OHs. Así podemos ir reduciendo la fórmula. Una vez que ya quitamos todos los elementos que se repiten o los restamos, escribimos el resultado y podemos ver que es equivalente al primero que tenemos. Como para finalizar, lo único que faltaría sería escribir los números que tenemos acá en nuestra primera fórmula y el ejercicio quedaría balanceado. Muchas gracias. I miss the family I used to have. Hola, mi nombre es Keila Yanara Jiménez Celis, estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Pamplona. Hoy les voy a hablar sobre balanceo por tanteo. El método de tanteo para balancear una ecuación química consiste en igualar el número y clase de átomos
iones o moléculas reactantes con los productos a fin de cumplir la ley de la conservación de la materia. Significa que la cantidad de materia debe ser la misma antes y después de la reacción química. Al momento de escribirse la reacción química debe cumplir dicha ley para que esté expresada correctamente. Bueno, el método de tanteo consiste en agregar coeficientes con números enteros a una parte de la sustancia que participan en la reacción química hasta hallar la misma cantidad de materia entre los reactivos y los productos. Bueno, les voy a dar unos ejemplos sobre el balanceo por tanteo. Vamos primero a identificar qué elementos nos dan. En el primer ejemplo nos dan un hidrógeno y un oxígeno. Ahora vamos a cuantificar. Y como vemos hay un hidrógeno. Aquí hay un oxígeno. Esta es la parte de los reactivos. En los productos vemos que aquí hay un 2. Y en el oxígeno hay un 1. Como vemos, aún no está balanceada. Lo que vamos a hacer es buscar un número multiplicado por 1 que dé 2. Ese es el 2. Dos por 1, 2. En el oxígeno hay un 1. Y en la parte de los productos, el hidrógeno tiene un 2 y el oxígeno un 1. Y esta ya queda balanceada. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a identificar los elementos. Vemos que hay un nitrógeno, un hidrógeno. Vamos a cuantificarlos. Aquí el nitrógeno tiene el número 2. En el hidrógeno hay un 2. En la parte de los productos el nitrógeno tiene un 1 y el hidrógeno un 3. Ahora vamos a agregar el coeficiente. Ahora un número multiplicado por 1 que dé 2. Ese es el 2. 2 por 1 da 2. Y acá hay 2 nitrógenos. Ahora en el hidrógeno, como nosotros colocamos el coeficiente número 2, va a multiplicar también al hidrógeno, porque están unidas. 2 por 3 da 6. Y acá necesitamos un número multiplicado por 2 que dé 6. Ese es el 3. 3 por 2 da 6. Como vemos, ya quedó balanceado. Ahora vamos a hacer el tercer y último ejemplo. Vamos a identificar los elementos. Tenemos un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Ya los ubicamos en la tabla. Vamos a cuantificar estos. Vamos a cuantificarlos. El carbono vemos que hay un 5, el hidrógeno un 12 y un oxígeno 2. Aquí en la parte de los productos el carbono tiene un 1, el oxígeno tiene un 3. ¿Por qué? Acá hay un 2 y acá hay un 1. Se suman 2 más 1, 3. El hidrógeno tiene un 2. Ahora vamos a balancear. El carbono, vamos a buscar un número multiplicado por 1 que dé 5. Ese es el 5. 5 por 1, 5. Y el carbono ya tiene un 5 en la parte de los reactivos. Ahora el hidrógeno. El hidrógeno tiene un 12 y ahora necesitamos buscar un número multiplicado por 2 que dé 12. Ese es el 6. 6 por 2, 12. Listo. Ahora el oxígeno. Como ya colocamos, aquí colocamos un 5 y un 6 y están unidos, se multiplica el oxígeno también. 5 por 2, 10. 6 por 1, 6. 10 más 6, 16. Ahora necesitamos buscar un número multiplicado por 2 que dé 16. ¿Cuál es? El 8. 8 por 2, 16. I miss the family I used to have. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Gómez. Soy estudiante del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico en la Universidad de Pamplona.
En esta ocasión vamos a hablar sobre el balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, es una duda que nos surge a muchos. ¿Cómo balanceo una ecuación? ¿Qué es eso del balanceo? Bueno, el balanceo consiste en buscar un equilibrio tanto en reactivos como en los productos de una ecuación química. Los reactivos son esos elementos que reaccionan para formar un producto. Lo que se busca es tener un equilibrio entre ambos. Hay diferentes maneras de buscar este equilibrio por diferentes métodos de balanceo. Está el método del balanceo por tanteo, el método de balanceo por óxido-reducción, que también es llamado redox, o el método algebraico. En esta ocasión voy a hablarles sobre el método de balanceo redox, que es el método de óxido-reducción. Bueno, en el balanceo por óxido-reducción, o llamado redox, vamos a tener en cuenta la transferencia de electrones en la ecuación química. ¿Esto qué significa? Que algunos van a cambiar su estado de oxidación. Por ejemplo, algunos van a pasar de tener estado de oxidación -2 a 0. ¿Esto qué significa? Que va a haber una sustancia reductora y una sustancia reducida. Ya voy a explicar paso a paso cómo vamos a identificar estas sustancias, cómo vamos a balancear paso a paso. Bueno, yo he creado como una pequeña lista de lo importante a la hora de balancear por óxido-reducción y los principales pasos a seguir cuando tenemos que balancear por este método. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hallar los números de oxidación de cada elemento, teniendo en cuenta la normativa que hay para ello, recordando que los elementos libres tienen estado de oxidación 0 y demás. Lo segundo que debemos hacer es tener en cuenta y hacer una recta numérica que nos va a servir para ubicar los elementos que han cambiado en su estado de oxidación, si estos estados de oxidación aumentaron o disminuyeron en la recta numérica. La posición es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Y el último paso, que es en sí uno de los más importantes en el que hay que tener más atención, es el de multiplicar el número de electrones ganados o perdidos de algún elemento por el número de moléculas. Ya lo voy a explicar un poquito más fácil en un ejemplo para que tengamos un poco más de idea de cómo hacerlo. Sin embargo, pues estos son pasos importantes que nos van a ayudar muchísimo a la hora de balancear por óxido-reducción. Lo que vamos a tener en cuenta en la recta numérica es la posición. Por ejemplo, tenemos un elemento cuyo estado de oxidación es +2, como puede ser el oxígeno. Digamos que va a cambiar su estado de oxidación a 0. Esto va a significar que este elemento, en este caso el oxígeno, va a ganar electrones, lo que significa que va a ser un agente oxidante y va a ser la sustancia reducida. ¿Cómo lo sabemos? Por el cambio de posición y por el cambio que tuvo este elemento en su estado de oxidación. Cuando la posición en la recta numérica cambia de derecha a izquierda, significa que este elemento va a ganar electrones, va a ser el agente oxidante y la sustancia reducida. Por el caso contrario, que un elemento empiece o tenga su estado de oxidación en 0 y aumente a +2, va a haber un movimiento, un cambio de posición de izquierda a derecha, lo que significa que este elemento va a perder electrones, lo cual va a hacer que este elemento sea un agente reductor y sea la sustancia oxidada. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de balancear por tanteo, especialmente el cambio de posición y el cambio que se genera en los estados de oxidación. Siempre que vamos a balancear por el método de redox, vamos a tener en cuenta los estados de oxidación de cada elemento. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a asignarle a cada elemento el debido estado de oxidación. En mi ejemplo ya se lo asigné, sin embargo vamos a repasar cómo lo hicimos. Bueno, ya sabemos que el hierro puede trabajar con estados de oxidación +2, +3 y +1. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar el estado de oxidación +3. Y para el oxígeno vamos a utilizar el estado de oxidación -2. ¿Cómo lo comprobamos? Porque la suma de estos estados de oxidación va a ser 0. 3 por -2 va a ser -6.
y 2 por 3 positivo va a ser 6 positivo, lo cual nos da como suma un estado de oxidación 0. Entonces está bien. Vamos a seguir con el monóxido de carbono. Estado de oxidación del oxígeno menos 2 y del carbono más 2. Si hacemos la suma, el estado de oxidación de ambos nos va a dar 0. En los productos, como el hierro está libre, va a usar estado de oxidación 0 y el dióxido de carbono va a usar el carbono estado de oxidación más 4 y el oxígeno menos 2. Vamos a comprobarlo con la sumatoria. 2 por menos 2 da menos 4 y 4 positivo da 0. Entonces ya comprobamos que están bien nuestros estados de oxidación. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser la recta numérica. Vamos a identificar qué elementos cambiaron su estado de oxidación y el movimiento o el desplazamiento que tienen estos en la recta numérica. Vamos a ver quién ganó o perdió electrones en la recta numérica. Cuando ya le dimos el estado de oxidación a cada elemento y ya verificamos que ese estado de oxidación es verídico, es correcto con la sumatoria, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar qué elemento tuvo un cambio en su estado de oxidación. En este caso es el hierro, quien pasó de tener estado de oxidación más 3 a estado de oxidación 0, y el carbono, quien pasó a tener estado de oxidación más 2 a estado de oxidación más 4. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar en una recta numérica estos cambios en los estados de oxidación, lo cual nos va a permitir saber qué elemento pierde o gana electrones. Cuando ya hicimos nuestra recta numérica e identificamos las sustancias, vamos a graficar, por así decirlo, la pérdida o ganancia de electrones. Cuando vemos este cambio en los estados de oxidación, por ejemplo en el carbono, que pasó de tener estado de oxidación más 2 a más 4, lo que nos está diciendo este cambio es que perdió electrones. ¿Por qué? Porque adquirió una carga más positiva. Recordemos que los electrones son aquellos que tienen una carga negativa en los átomos. Y lo mismo con el hierro. Lo que pasó con el hierro es que ganó electrones, su carga se volvió más negativa y por eso tuvo un desplazamiento de izquierda a derecha. Las sustancias que se desplazan de izquierda a derecha son los agentes oxidantes y las sustancias reducidas. En cambio, las sustancias que se desplazan de derecha a izquierda, como pasó con el carbono, son los agentes reductores y las sustancias oxidadas. Cuando ya verificamos estos cambios, vamos a seguir con el proceso. Cuando ya hemos culminado el proceso de ubicación en la recta numérica, lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántos electrones ganamos o perdimos. Esto lo podemos hacer sin necesidad de recta numérica, sin embargo es un poco importante mientras lo mecanizamos para que se nos haga un poquito más sencillo. Entonces vamos a contar cuántos electrones o ganamos o perdimos. En la ubicación del carbono que pierde, vamos a contar cuántos electrones perdió. Como se movió solamente dos espacios, 1 y 2, pierde 2 electrones. Y con el hierro, como se movió 1, 2, 3 espacios, va a ganar 3 electrones. Vamos a ubicar esos electrones en la parte de aquí arribita. El carbono perdió 2, los ubicamos aquí. Y como el hierro va a ganar 3, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar este 3 por el número de moléculas de hierro que hay en el compuesto. Vemos que hay 2, entonces vamos a multiplicar estos 3 electrones que ganamos por el número de moléculas de hierro que hay, que son 2, lo cual nos va a dar 6 electrones ganados. Como la materia no se crea ni se destruye y lo que estamos buscando es un equilibrio, la misma cantidad de electrones que perdimos tenemos que ganarlos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vamos a intercambiar este número de electrones que ganamos y el que perdimos, por ejemplo. Estos que ganamos del hierro los vamos a intercambiar y estos que perdimos los vamos a intercambiar. Y vamos a multiplicar estas dos cifras, lo cual nos va a dar un resultado de 2 electrones, tanto ganados como perdidos, lo que ya nos da como en parte ese equilibrio que estamos buscando. Bueno, ya cuando determinamos el número de electrones tanto ganados como perdidos, un pequeño truco que nos puede servir
es que se acuerdan cuando hicimos ese intercambio entre el 3 del hierro y el 2 del carbono, pues ahorita nos pueden servir como coeficientes esos dos números. Entonces vamos a probar poco a poco. Yo ya, ¿cómo decirlo? Probé con los dos números hasta que encontré el equilibrio en los reactivos y en los productos. Acuérdense de todos modos esta parte muy importante, que nosotros podemos cambiar los coeficientes de las ecuaciones, más no los subíndices. Esto es alterar la fórmula química que estamos trabajando y no lo podemos hacer porque cambia totalmente la sustancia en la que estamos trabajando. Entonces, acuérdense que podemos, para balancear las ecuaciones, cambiar los coeficientes, pero no los subíndices, que son estos números pequeñitos que se ubican en la parte de abajo de las ecuaciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a comprobar que tenemos ese equilibrio tanto en los reactivos como en los productos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ir contando. Esto es un proceso que pues requiere mucha paciencia y mucha calma, también muchísima concentración. Lo que vamos a hacer es que vamos a contar que haya la misma cantidad de hierro aquí y la misma cantidad de hierro aquí. Bueno, aquí hay 2 hierros y aquí hay 2 hierros. Aquí en carbono hay 3 moléculas de carbono. Aquí también hay 3 moléculas de carbono. Y en el oxígeno hay 3 aquí y 3 aquí, lo que me da 6. En los productos hay 3 por 2, 6 de oxígeno. Lo que significa que ya por fin balanceamos nuestra ecuación.